Hola, bienvenidos y bienvenidas a LegalApp. En esta oportunidad vamos a analizar el beneficio social de la asignación familiar. ¿En qué consiste la asignación familiar? ¿A quién le corresponde? ¿A qué trabajadores le corresponde que se le otorgue la asignación familiar? ¿Cuál es el monto de la asignación familiar? Entre otras características. Bien, en este video lo vamos a analizar. Bien, ya que la asignación familiar constituye un beneficio laboral, corresponde analizar qué es un beneficio laboral. A nivel doctrinario, se le conceptualiza los beneficios laborales como aquellos conceptos que van a percibir los trabajadores debido a su trabajo dependiente, sin tener relevancia su origen legal o si proviene de un convenio colectivo de trabajo, el monto, la oportunidad de pago, la naturaleza remunerativa del beneficio, la relación de género-especie, la obligatoriedad o la voluntariedad. Esos aspectos son irrelevantes porque en sí constituyen los beneficios sociales todas aquellas ventajas patrimoniales, individualizadas o no, adicionales a la remuneración básica recibidas por el trabajador por su condición de tal. Es decir, por el mero hecho de que es trabajador por esta condición, recibe este beneficio. Por lo tanto, los beneficios sociales son todos aquellos pagos que se abonan al trabajador por tener la condición de tal, de ser trabajador, y no necesariamente por la contraprestación que realice el trabajador, ¿no? A favor del empleador, tal como sucede con la asignación familiar, que vamos a ver más adelante, con la finalidad de asegurar su inclusión social. Ese es en todo caso el fin que se esconde detrás del beneficio laboral, su familia, constituyendo un beneficio adicional a su remuneración mensual, ya sea de carácter remunerativo o no, y es fijado por la ley, ¿no? La ley establece cuáles son los beneficios laborales, ¿no? Que en todo caso constituyen una ventaja para el trabajador. Y como se ha mencionado, el fin que trasciende a estos beneficios laborales es la inclusión social del trabajador y de su familia, ¿no? Bien, la asignación familiar, que es el tema que es el medular en este video, se regula por la Ley 25.129, ¿no? En la cual se regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, cuyas remuneraciones, en todo caso, no se han regulado este aspecto de la asignación familiar por negociación colectiva, a percibir una asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Entonces, el marco legal lo encontramos en la ley 25.129. Ahora, esta ley 25.129 plantea cuáles son los requisitos para su otorgamiento. Es decir, no todo trabajador, por el mero hecho de ser tal, va a ser beneficiario de este beneficio laboral, sino que se tiene que cumplir ciertos requisitos. Y dentro de ellos encontramos los trabajadores con vínculo laboral vigente, sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que tengan a su cargo hijos menores de edad o hijos mayores que cursen estudios técnicos, superiores o universitarios, hasta la culminación de los mismos o hasta el tope de los 24 años de edad. Entonces, aquí hay dos escenarios: hijos menores de edad que estén a cargo del trabajador, o en todo caso, si son mayores de edad, siempre y cuando cursen y acrediten de que estén cursando estudios técnicos superiores o universitarios. Y se establece un tope, la culminación de los mismos, ¿no? O en todo caso, el tope de los 24 años de edad. Ahora, en el caso de que los padres que laboran para un mismo empleador, si el padre y la madre laboran para un mismo empleador, ambos tienen derecho a percibir la asignación familiar en forma separada. Es decir, por más de que una pareja de trabajadores que tengan un hijo, ¿no? Laboren para la misma empresa, no es que solamente se le entrega a uno de los mismos, sino que por separado reciben el beneficio. Asimismo, si uno de los padres labora para más de un empleador, entonces también tiene el derecho el trabajador de recibir este beneficio laboral de la asignación familiar, no solamente por un empleador, sino por los dos empleadores. Si tiene tres empleadores, no hay ningún problema.
recibe asignación familiar por cada uno de estos empleadores. Ahora, otro aspecto importante es de destacar que el monto que se recibe por asignación familiar, que vamos a ver que es el 10% de la remuneración mínima vital, no es correlativo a la cantidad de hijos que el trabajador tenga. Es decir, si es que tiene un hijo, va a recibir el 10% de la remuneración mínima vital por este concepto. De igual forma va a recibir ese monto si es que tiene 5 hijos, lo cual considero de que no es muy razonable porque no es la misma, no es el mismo el gasto que tiene el trabajador, pero así lo ha determinado la ley, ¿no? Sin importar el número de hijos, se recibe por concepto único 10% de la remuneración mínima vital vigente. Bien, respecto al monto que ya hemos adelantado, desde el 1 de enero del año 92 hasta nuestros días, el monto de la asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital y se abona al trabajador, por trabajador, como les decía, independientemente del número de hijos que tenga. Entonces, como el ejemplo anteriormente planteado, ¿no? El trabajador tiene 5 hijos, va a recibir solamente, por este concepto, el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Y si tiene un solo hijo, igual va a recibir ese monto, ¿no? Lo cual no es razonable, lo cual implica pues de que es una asignación diminuta que no está cumpliendo con el fin trascendental de salvaguardar el bienestar de la familia del trabajador, pero así en todo caso lo ha determinado la ley, ¿no? Y que, claro, puede ser materia, como en este caso, de crítica. Bien, ahora analicemos la naturaleza jurídica de la asignación familiar. Y es importante tener presente cuáles son las críticas, las evaluaciones, análisis que se realizan a nivel doctrinario en torno a los distintos beneficios laborales. Y uno de ellos es la asignación familiar. Ahora, la primera crítica o análisis gira en torno a lo que establece la ley que regula la asignación familiar, es decir, la ley 25.129 que hemos comentado hace un momento, y el reglamento, ¿no?, de la misma. Porque tal como se establece o se enfatiza a nivel doctrinario, en la ley 25.129 que regula este beneficio laboral, en ninguno de sus artículos establece que la asignación familiar tenga una naturaleza remunerativa. Sin embargo, en su reglamento sí se establece ello. La crítica es de que, en base al principio de jerarquía normativa, que está completamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico, el reglamento no puede establecer algo distinto a lo que regula, es decir, a la propia ley que regula, porque la ley tiene un rango jerárquico superior a su reglamento, eso es obvio. Entonces, si es que la ley, en este caso, no establece que la asignación familiar tiene naturaleza remunerativa, el reglamento no podría determinar este aspecto esencial de este beneficio laboral. Entonces, esa es la crítica, ¿no? Si la ley no lo establece, no establece su naturaleza remunerativa, no podría hacerlo el reglamento, porque tiene en todo caso un rango inferior. Bien, esa es una crítica, pero a pesar de ello, los entes administrativos como la SUNAFIL, es decir, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ello en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial, en los procesos judiciales, los operadores de justicia, de forma conjunta, ¿no?, y unánime en ambos escenarios, en el administrativo y el judicial, se reconoce la naturaleza remunerativa de la asignación familiar, ¿no? Ahora, el aspecto principal de la crítica no solamente va desde el punto de vista jerárquico normativo, ¿no?, de la ley y el reglamento, sino va por también analizar las características de un concepto remunerativo. En un video que he desarrollado en este canal acerca de las remuneraciones, los conceptos remunerativos y sus características, se han destacado tres, que debe ser fruto de una contraprestación efectiva del trabajo, de la prestación de servicios del trabajador,
debe ser de libre disposición del trabajador, el concepto para que tenga naturaleza remunerativa, el beneficio para que tenga naturaleza remunerativa, y también otra característica es de que incremente el patrimonio del trabajador. Ahora, lo que no se presentaría en la asignación familiar, que es una característica de un concepto remunerativo, es la contraprestación, que sea fruto de una contraprestación efectiva. Ello porque en la realidad puede acreditarse de que un trabajador que solamente ha laborado 3 días de un mes, digamos en el mes de enero, solamente laboró 3 días, por ley se establece de que debe recibir el íntegro de la asignación familiar, es decir, el 10% de la remuneración mínima vital vigente. Así haya trabajado solo 3 días, es decir, el empleador no puede realizar el pago en torno a los días proporcionales que ha trabajado, ¿no? El trabajador. Entonces, desde esa perspectiva no existiría, pues no se cumpliría esta característica de la contraprestación en la asignación familiar. Pero, sin embargo, en la ley, por mandato expreso de la ley, se establece, ¿no?, la naturaleza remunerativa. En este caso, por el reglamento, no por la ley en sí. Pero bueno, esa es, creo, la principal objeción que se tiene a la naturaleza remunerativa de la asignación familiar. Pero fuera de ello, en la práctica es indudable que se reconoce en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial la naturaleza remunerativa de la asignación familiar. Y ahora, es importante destacar la modificación que ha sufrido la ley 25.129, en específico en su artículo 2, es decir, la ley que regula la asignación familiar a través de la ley 31.600. Y esta modificación, considero, es una modificación que era necesaria y que es beneficiosa para el trabajador, ¿no? Esta ley en comentario, la ley 31.600, publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 3 de noviembre del 2022, establece el otorgamiento de la asignación familiar para trabajadores con hijos con discapacidad severa. Es decir, se incrementa el ratio de beneficiarios, de trabajadores beneficiarios de la asignación familiar. Entonces, se incrementa el otorgamiento de la asignación familiar para trabajadores con hijos con discapacidad severa. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, que como les he comentado y está vigente desde el día siguiente de su publicación, 3 de noviembre de 2022, en el Diario Oficial del Peruano, los trabajadores de la actividad privada, del régimen privado laboral, que tuvieran uno o más hijos mayores de 18 años con discapacidad severa, tienen derecho a percibir la asignación familiar. Bien, aquí comparto el extracto de la ley en la cual se indica que se modifique el artículo 2 de la ley 25.129, ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva perciban el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. Y se incorpora este párrafo. Tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso de que el hijo, al cumplir la mayoría de edad, se encuentre efectuando estudios superiores universitarios, este beneficio se extenderá hasta por el término de los estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. Hasta ahí, la ley sigue tal cual. Pero aquí se introduce la modificación. Asimismo, tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan uno o más hijos mayores de 18 años con discapacidad severa, debidamente certificada de conformidad con lo normado por la Autoridad Nacional de Salud, salvo que perciban la pensión no contributiva por discapacidad severa establecida por la Ley 29.973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Entonces, se establecen ciertos requisitos que deben ser acreditados por el trabajador para que perciba esta asignación familiar en el marco de esta modificación. Y por ende, los trabajadores con esta modificación que se encuentran en este supuesto, ¿no?, de hijos con discapacidad severa, deben acreditar lo siguiente: la afiliación con su hijo mayor de edad, ¿no?, a través de una partida de nacimiento, que éste tiene discapacidad severa certificada por la Autoridad Nacional de Salud. Entonces, en este contexto hay un certificado emitido por una entidad del Estado. Y además, acreditar de que no se percibe la pensión no contributiva por discapacidad severa establecida en la Ley General de Personas con Discapacidad. Bien, esos serían los requisitos, en todo caso,
para acceder a la asignación familiar en el contexto de la modificación que acabo de hacer referencia. Bien, y para culminar, como siempre, hacemos una síntesis de lo que hemos revisado en el video. La asignación familiar entonces es un beneficio laboral. Por ley se establece que tiene naturaleza remunerativa, por ello ingresa al cálculo de los beneficios sociales tales como CTS, vacaciones, gratificaciones, siempre va a estar presente. Además de ello, importante destacar de que la finalidad de esta asignación familiar es salvaguardar el bienestar de la familia del trabajador. Pese a que existan ciertas inconsistencias, ¿no? Como por ejemplo, de que el monto es diminuto, ¿no? Y que no tiene en consideración, en todo caso, la cantidad de hijos del trabajador, ¿no? Lo cual es sumamente criticable, pues, ¿no? No es lo mismo la carga familiar, el gasto en el cual incurre el trabajador con 3 hijos al que tiene un solo hijo, ¿no? Ese aspecto debería ser revisado a nivel legislativo. También hemos analizado la modificación, la última modificación que se ha hecho a la ley que regula la asignación familiar, lo cual ha conllevado un beneficio, ¿no? Una ventaja para los trabajadores, que era un cambio necesario, ¿no? Para extender este beneficio a trabajadores que tengan hijos con discapacidad, ¿no? Y hay que tener presentes los requisitos que se necesitan acreditar para acceder a este beneficio en el contexto de esa última modificación. Bien, espero que haya sido de utilidad, de interés este video de la asignación familiar. Nos vemos hasta otra oportunidad aquí en Legalab a su servicio.